Y hoy quería hablaros sobre el retorno de los Nefilim. En este vídeo voy a explicar qué sucedió con los híbridos Nefilim, que en la antigüedad eran gigantes, y por qué siguen vivos hoy en día. Todo empieza con la bizarra historia que se describe en Génesis 6.1. Aquí se dice que los ángeles caídos bajaron a la tierra y procrearon con mujeres humanas, produciendo así los híbridos Nefilim, que pasarían a ser los gigantes de la antigüedad. Esta historia se describe con gran detalle en los libros apócrifos de Enoc, Jaser y Jubileos. Es por esa razón que la corrupta Iglesia Católica, que ya había sido infiltrada por la masonería, descartó del escrito bíblico final estos libros apócrifos. Estos ángeles caídos que bajaron a la tierra abandonaron su forma espiritual y pasaron a ser seres físicos. De esta manera procrearon con mujeres humanas y crearon esta especie híbrida que en hebreo se llaman los Nefilim. Los Nefilim, por tanto, son una mezcla entre el mundo espiritual, los ángeles caídos, y el mundo terrenal, los humanos. Esto está representado en la mitología de las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, en la mitología griega, los dioses del Olimpo como Zeus en realidad son los ángeles caídos, y sus hijos, los héroes de la antigüedad como Hércules, son los Nefilim. Esta primera generación de Nefilim vivió durante 500 años, en una época anterior al diluvio universal. Durante esta época, los ángeles caídos enseñaron a los humanos todo tipo de prácticas y conocimientos prohibidos. Además, la tierra estaba llena de violencia y corrupción a causa de estos híbridos Nefilim que habían engendrado los ángeles caídos. No es de extrañar, por tanto, que en Deuteronomio Dios mandara exterminar completamente una ciudad entera, incluidos niños y mujeres, porque habían sido corrompidos por estos Nefilim. Todos sus pensamientos eran malvados constantemente. Como castigo por haber enseñado estas prácticas ocultas a los humanos y haber engendrado estos híbridos Nefilim, Dios hizo que los ángeles caídos tuvieran que presenciar la masacre de sus propios hijos, de los híbridos Nefilim. Y esto ocurrió en una gran guerra civil que duró muchos años, la cual casualmente ha sido representada por Hollywood en numerosas películas como Capitán América Guerra Civil o Clash of the Titans. Después de esta guerra civil, la primera generación de Nefilim desapareció completamente, se mataron entre ellos, y los ángeles caídos, sus padres, fueron condenados al abismo hasta el día del gran juicio. Pero todo esto ocurre 700 años antes del diluvio. ¿Qué pasó entonces para que Dios se enfadara tanto que trajera el diluvio universal sobre la tierra? Resulta que los gigantes Nefilim, a pesar de haber muerto físicamente, siguieron vivos en forma de espíritu. El doctor Jude Burton, en su libro Interview with the Giant, escribió: a pesar de perder su cuerpo físico, hay razones para creer que los espíritus de los gigantes siguieron con vida. En este estado eran y son entidades demoníacas. Estos espíritus son en esencia eternos. Por tanto, los Nefilim y las razas de gigantes relacionadas nunca dejaron de existir realmente, sino que solo perdieron su cuerpo físico. Esto se confirma en el libro de Enoc, el cual nos dice que los gigantes que han nacido de la unión de los ángeles caídos y las mujeres humanas serán llamados en la tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada. Lo que sucedió entonces es que se empezaron a crear híbridos entre animales y humanos. Se empezaron a manipular genéticamente los animales, se empezaron a crear mezclas entre humanos y animales, y esto lo vemos representado en las antiguas civilizaciones como la griega o la egipcia. Vemos híbridos entre animales y humanos, seres gigantescos, aberraciones, abominaciones, y todo para que estos espíritus de los Nefilim habitaran en estos cuerpos. Cuanto más impuro es un cuerpo, más fácil es que estos demonios habiten en él. El investigador Rob Skiba, un experto en el tema de los Nefilim, habla de que hay un cuerpo predefinido para cada especie y para los humanos, y cuando se tergiversa, cuando se manipula genéticamente estos cuerpos, da lugar a que habiten estos espíritus malignos en él. Manipulando genéticamente las personas y los animales, conseguían crear una especie de recipientes para que los espíritus de los Nefilim habitaran dentro de estos cuerpos. La gente no lo sabe, pero hoy en día hay muchísimas referencias a estos híbridos Nefilim que existieron en la antigüedad. Por ejemplo, los superhéroes no son más que híbridos modificados genéticamente, igual que los Nefilim de la antigüedad. Y también encontramos estas referencias en marcas de multinacionales y películas de Hollywood. Después del diluvio disminuyó tanto el tamaño de los seres vivos como la esperanza de vida, y lo mismo sucedió evidentemente con estos híbridos Nefilim. Los Nefilim adoptaron otras formas, ya no eran gigantes, sino que se parecían
parecían más a lo que es el humano de hoy en día. No obstante, seguían sin ser realmente humanos y tenían el cráneo alargado, algo que vemos muy recurrentemente en el antiguo Egipto en los faraones. La élite que gobernaba en esa época eran nefilim, eran híbridos, no eran humanos 100%. Por eso tenían un tamaño algo diferente y tenían este cráneo inmenso, alargado, con una capacidad craneal muy superior a la que tenemos hoy en día. Se han encontrado cientos de restos de estos cráneos alargados y se ha probado que no eran restos humanos. Efectivamente se trata de los híbridos nefilim, los hijos de los ángeles caídos. Y todo esto nos trae al tema de los transexuales Illuminati. Como ya mostré en el vídeo de transexuales Illuminati en la Casa Blanca y famosas transexuales Illuminati, muchas de las personas que salen en los medios, de hecho la mayoría de personas que están promocionadas en los medios de comunicación, son secretamente transexuales, son híbridos, modificados genéticamente. Igual que en los días de Noé modificaban genéticamente a los animales y a las personas, hoy en día están volviendo a hacer lo mismo, para que estos espíritus de los nefilim, para que los demonios habiten dentro de estos cuerpos impuros. En Mateo 24:37 se dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé sucedían una serie de cosas que están volviendo a pasar hoy en día. En el libro de Enoch se dice que los ángeles caídos, después de haber engendrado los nefilim y haber corrompido toda la tierra, fueron condenados durante 70 generaciones en el abismo. Lo interesante es que 70 generaciones son aproximadamente 5.000 años, y precisamente hace unos 5.000 años que los ángeles caídos fueron condenados, por lo que la época actual, hoy en día, sería la época de la liberación de estos ángeles caídos. Rob Skiba lo relaciona con la revolución industrial y el boom de la tecnología, algo que ya existía en la época antediluviana, cuando los ángeles caídos interactuaron con los humanos antes de ser condenados. De hecho, su tecnología era superior a la nuestra, tal y como demuestran numerosas construcciones antiguas que podemos encontrar alrededor de todo el mundo. En el Líbano, a 65 kilómetros de Beirut, están las impresionantes ruinas de Baalbek. Baalbek en concreto es un buen ejemplo. Tiene un trilito, las piedras más grandes usadas jamás en construcción. Son tan grandes que no sabemos ni cuánto pesan. Las piedras se tallaron, se transportaron, se elevaron unos 10 metros y se colocaron tan juntas que no cabe ni una cuchilla ni una hoja de papel entre ellas. No se sabe cómo lo hicieron. No existe ninguna grúa que pueda levantar un peso semejante. Vemos que en esa época había una avanzada tecnología que estamos volviendo a recuperar hoy en día, y también había una gran corrupción y degeneración en el mundo, algo que en la época actual va sin duda en aumento. Estamos volviendo por tanto a los días de Noé. Definitivamente creo que ya hemos entrado en esa época. Los científicos están creando híbridos, mezclas de animales, la transexualidad se ha vuelto algo normal, incluso promovido, y cada vez más veremos nuevas formas de modificar genéticamente los cuerpos de los hombres y los animales. Veremos cómo se normaliza a través de los medios de comunicación, lo pintarán como algo normal y al final, en unos años, acabaremos aceptando cosas que ahora mismo ni siquiera imaginamos. Si eres nuevo al canal, suscríbete, ya que seguiré hablando sobre estos temas, y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.